Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 6 de julio y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Alberto Núñez Feijóo, que se postula como candidato a la presidencia del Gobierno, inauguró hoy la campaña electoral rodeado de sus vecinos en Ospeares. Cambiamos ahora de asunto porque el número de pisos turísticos no para de multiplicarse en la provincia, alcanzando ya las 4.500 camas. Y por otra parte, la huelga de ambulancias ha dejado diversas incidencias en el área sanitaria de Ourense. Comenzamos. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, abrió la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio en Ospeares ante sus vecinos, apelando a un cambio político. El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, abrió la campaña electoral con un acto en la provincia de Ourense arropado por los vecinos de su pueblo natal, Ospeares. Allí, junto a la tienda de su familia, delante de su casa y donde se crió, fue recibido con un cartel de apoyo. Ospeares, orgullosos de ti, siempre contigo. Los Peares son mi principio y mis principios. Es aquí donde me crié, es aquí donde con la gente que me rodea nos enseñaron a todos los principios del trabajo, del esfuerzo, por supuesto de la humildad, y esta geografía tan escarpada, donde se hacen vendimias heroicas en la Ribeira Sacra, pues es evidente que no se regala nada, ni siquiera con la orografía, que es una orografía compleja, pero es una orografía en la que la gente se ha acostumbrado a vencerla, a trabajarla y a convivir con ella. Aquí vuelvo a empeñar mi palabra de que esté donde esté a partir del 23 de julio, seguiré estando con los pies en la tierra, seguiré valorando el esfuerzo y la humildad de la gente, seguiré teniendo la modestia y la humildad como faros fundamentales para guiar mi acción política y seguiremos trabajando con el empeño de mejorar nuestro país, como trabajamos aquí con el empeño de mejorar este pueblo. Los vecinos y amigos de su infancia, a los que saludó, le acompañaron en este primer acto con el que abre la campaña de estas elecciones generales del 23 de julio y prometió volver tras los comicios a celebrarlo. En su discurso ante los medios de comunicación y conocidos apeló a un cambio político del país y señaló que era su momento. Sería bueno, en mi opinión, que un presidente del Gobierno de España conociese la España rural, pero que no la conociese solo por ir los fines de semana o tener una segunda residencia, sino por haber vivido en ella, por haber sentido en ella y por haber aprendido de ella. Por eso vengo a empeñar mi palabra de que si tengo la confianza de los españoles, no les defraudaré. Las personas que sabemos que hay grandes ciudades, grandes avenidas, también debemos de saber que hay pequeños pueblos, pequeños lugares, donde la gente lo pasa peor, donde tiene menos medios, donde los servicios públicos escasean, y donde los servicios básicos a veces no se tienen. Es el momento de un cambio político en España, es el momento de la alternancia política en España, es el momento de que la democracia española pueda poner a un chaval nacido en una aldea en la presidencia del Gobierno. El líder popular prometió no olvidarse de sus raíces delante de un gran grupo de vecinos que estuvieron esperando para recibirlo. Los pisos turísticos se duplican en Ourense tras la pandemia y ofertan casi 4.500 camas. Las más de 1.500 plazas de las que disponen los apartamentos vacacionales en la ciudad ya son más que las de los hoteles. Cada vez son más los que deciden alojarse en un apartamento turístico durante sus vacaciones. Esto se refleja en la oferta de viviendas de uso turístico y Ourense da buena cuenta de ello. El número de este tipo de alojamientos se ha duplicado desde la pandemia, tal y como atestiguan los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta de Galicia, que muestran que en Ourense hay a día de hoy 811 apartamentos turísticos, cuando en 2020 apenas se registraban 429. Esto se traduce en que el mercado de estas instalaciones tiene capacidad para acoger a 4.327 personas, cuando en 2020 podían dar cabida a algo más de 2.300. Para poner en contexto el incremento de capacidad de los pisos de uso vacacional, basta con hacer una comparativa con las plazas ofertadas por los hoteles en la provincia.
En 2020, la provincia disponía de 4.524 camas en hoteles, una cifra que apenas ha aumentado, quedándose hoy en 4.763, con un incremento del 5%. La oferta de pisos se ha disparado un 82% en el mismo periodo. Este ritmo de crecimiento apunta que el año que viene ya será la oferta mayoritaria de alojamiento en Ourense. Pese al espectacular incremento de pisos turísticos, Ourense es el territorio gallego con menos alojamientos de este tipo. Las casi 4.500 plazas parecen escasas si se comparan con las 14.615 de Lugo, las casi 36.000 de A Coruña o las 50.000 de la provincia de Pontevedra. Bien es cierto que Ourense es la provincia con menos población de Galicia y la única que no tiene mar, un factor diferencial en esta materia durante la campaña estival. La huelga de las ambulancias arrancó con actos vandálicos en Ourense. La huelga de ambulancias convocada por UGT, USO, Comisiones Obreras y la CIGA en las 7 áreas sanitarias gallegas arrancó la pasada medianoche, horas después de que la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 condenase los sabotajes realizados contra una veintena de vehículos de la red gallega de transporte sanitario. Según fuentes de la entidad, desde el pasado 17 de junio se han registrado pinchazos en ruedas y pintadas, entre otros actos vandálicos. Los sindicatos reclaman a las empresas concesionarias del servicio de transporte sanitario subcontratadas por la Xunta mejoras salariales ajustadas al incremento del índice de precios de consumo. El paro arrancó esta medianoche y se mantendrá hasta las 12 de la noche de mañana. En caso de no llegar a un acuerdo con la patronal, la segunda convocatoria de la huelga se extenderá desde el 19 hasta el 21 de julio. En la provincia se mantendrán operativas en las jornadas de paro un total de 33 ambulancias, de las 53 incluidas en los pliegos de la contratación del transporte sanitario por parte del Servizo Galego de Saúde. Boborás acolle esta fin de semana unha nova edición da Festa Histórica 1809, a Batalla. Máis dun cento de veciños de Boborás e participantes procedentes de localidades de toda España recrearán esta fin de semana un dos acontecementos máis singulares da historia da provincia, a Batalla de 1809, que enfrontou os galegos liderados polo capitán Cachamuiña contra as tropas francesas de Napoleón. Invitar a toda a cidadanía, non só da provincia de Ourense, senón toda Galicia, a que se acheguen, porque é unha festa distinta, non é a típica festa medieval, senón que é unha festa de recreación histórica basada en feitos reais e recreación, neste caso, napoleónica, e que creo que é interesante, porque ademais hai unha realeza no que a actividade, hai tiros con pólvora, lóxicamente, e todo o que se vive, hai xente que a veces pensa que non sabe se é verdade ou mentira, é dicir, que a veces neste caso, a implicación dos voluntarios e de todas as persoas que forman esta festa, que parece que estás vivindo realmente unha batalla. A Deputación de Ourense e o Concello de Boborás colaboran con esta festa histórica organizada pola Asociación Cultural A Batalla 1809. Estamos a falar xa de varios anos nos que se está celebrando esta batalla e que cunha afluencia masiva de público e que é un verdadeiro espectáculo digno de ver e de disfrutar. O programa de actividades da cuarta edición da festa inclúe ao longo do sábado 8 e domingo 9 de xullo visitas guiadas ao campamento francés e a Pazos de Arenteiro, música tradicional, concertos, exhibición de esgrima histórica e de xogos populares, gastronomía ou actividades infantís. La lei del solo sí es sí revisó 13 condenas en Ourense. La Audiencia Provincial de Ourense ha notificado 13 revisiones de condena tras la reforma de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo sí es sí, después de actualizar los datos el 1 de julio. En total, el órgano judicial de la provincia suma 9 reducciones de condena y 2 excarcelaciones, las mismas que el pasado mes de junio, dado que las 2 restantes se mantuvieron. Las rebajas de las penas dictaminadas por la audiencia sitúan a la provincia como la segunda con menos reducciones. Desde la reforma de la ley en toda España se revisaron 1.155 penas y se pusieron en libertad a 117 personas. El Partido Popular reclama al Concello de Ourense que inicie las actividades de conciliación veraniega. El Grupo Municipal Popular de la ciudad trasladará al alcalde y a la Concelleira de Asuntos Sociais la necesidad de facilitar la puesta en marcha de forma urgente de las actividades de verano orientadas a la conciliación familiar, es decir, las actividades infantiles en los centros cívicos del municipio durante el periodo vacacional. Consideran que debe ser una cuestión de primera orden y no entienden cómo no se han tomado las medidas oportunas. La ausencia de actividades de conciliación familiar en los centros cívicos ya motivó la protesta de la Asociación Vecinal San Breixo de Seixalbo.
Desde el colectivo censuraban que el concello se excusó con que no había presupuesto, lo que produjo una gran indignación entre los vecinos. E o BNG realizou a súa tradicional foto de arranque da campaña na Ponte Romana xunto ao reo. A cabeza de lista do BNG ao Congreso por Ourense, Noa Presas, presenta oficialmente a imaxe de campaña electoral da Organización Nacionalista do 23X, asegurando que romperán todas as enquisas para que Ourense conte. Por iso saímos a por todas, a convencer a todas esas persoas as que lles doe Ourense e que lles doe o país e a discriminación que sufrimos, porque se xa é importante en Galiza e máis intensa aínda no interior, pedimoslle que confíen en nós e que escoiten as nosas propostas. Estamos convencidas, ademais, de que imos traducir esa corrente de simpatía que hai cara ao BNG nun gran resultado aquí en Ourense con representación nacionalista por primeira vez na historia, facendo historia novamente aquí en Ourense. Presas asegura que o bipartidismo clásico é unha receita do pasado que aumentou a discriminación e que en Ourense existen aires de cambio e unha corrente de simpatía cara ao BNG que permitirán facer historia sacando por primeira vez representación nacionalista por esta circunscripción. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que disfruten de la noche. Nosotros nos despedimos, pero les dejamos con Jorge Ron y el tiempo del deporte. Adiós. Tiempo ahora para el deporte en Noticias Ourense. Hoy vamos a hablar de fichajes en los distintos equipos ourensanos. Empezando por el fútbol en el Arenteiro. Recuerden que la próxima campaña estará en la Primera Federación. El Arenteiro sigue con la planificación de la plantilla de cara a la primera temporada en la Primera Federación. Esta vez anunció el fichaje del defensa Javi Moreno. El joven jugador llegó a debutar en Segunda División con el Oviedo y llega procedente del Oviedo Vetusta de la Segunda Federación. Bajamos de categoría. El Ourense Club de Fútbol tiene dos centrales confirmados, el último el canario Moreno. La semana pasada fue el asturiano Miguel Prado y ahora el canario Cristian Moreno. Los dos son centrales y refuerzan a un Ourense Club de Fútbol que poco a poco va dando forma a la plantilla. Moreno tiene 28 años y una amplia experiencia en la Segunda División B y en la Segunda Federación. La pasada campaña fue titular en el Poliegido. Y 3 fichajes consecutivos son los que anunciaba hoy el diario La Región. Son del Antela. El Antela ha fichado a los centrocampistas Carlos Villar, Sandro Raposeiras y Marcos Osorio. Villar se formó en la cantera del Pabellón y tras jugar en la Unión Deportiva Ourense y el Barco, llega desde el Berín. Raposeiras procede del Monterrey y el joven Osorio procede de la cantera del Ourense Club de Fútbol. Estos 3 fichajes se unen a los del delantero Carlos. Y cambiando de deporte, hablamos de baloncesto. Fichajazo el del COP, el escolta norteamericano Justin Turner será una de las estrellas del equipo la próxima temporada. Justin Turner es la 4ª pieza confirmada de un club ourense baloncesto que poco a poco va siendo reconocible. El escolta norteamericano llega a Ourense tras una extraordinaria carrera universitaria y no poder llegar a la NBA tras 2 años en la Liga de Desarrollo. Gran anotador, Turner está llamado a ser uno de los referentes del equipo y tiene pedigrí para intentar ser también una de las estrellas del Aleporo. Esto es todo por hoy en el tiempo del deporte. Regresamos mañana. Sean felices. Adiós.